Mucha gente estaba presente aquel día. Algunos caminaban por el jardín, otros conversaban cerca de la terraza, y varios miembros del personal simplemente hacían sus tareas cotidianas. Nadie se percató de lo que estaba a punto de ocurrir. Un hombre, atrapado en un cuerpo que ya no respondía, avanzaba lentamente con su silla de ruedas eléctrica hacia el borde de la piscina. Se llamaba Martín Cárdenas, un hombre que alguna vez fue sinónimo de éxito, precisión y control. Había construido su imperio creyendo que todo en la vida podía resolverse con lógica y planificación, hasta que un accidente automovilístico lo dejó paralizado del pecho hacia abajo. Desde entonces, vivía en una casa adaptada a sus nuevas necesidades, en las afueras de la ciudad, rodeado de vegetación y un silencio que dolía más que cualquier herida física. Aquel día no parecía diferente a los anteriores. El aire era espeso por el calor, con un aroma dulce a jazmín flotando en el ambiente. Martín pidió que lo llevaran a la piscina. No para nadar, pues nunca lo hacía, sino porque el simple reflejo del agua le provocaba una nostalgia indescriptible. Algo en la forma en que las ondas se movían le hacía recordar cómo se sentía tener el control de su propio cuerpo, de su vida. Solía sentarse allí en silencio, observando, pensando. Aquella vez pidió quedarse solo. Sus manos temblaban ligeramente mientras manipulaba el control remoto de la silla. Quería acercarse un poco más al borde, como si eso le permitiera acercarse también a su antiguo yo. Entonces sucedió lo inesperado. Un mínimo error en la maniobra, una rueda que resbaló, un instante de desequilibrio. Martín sintió cómo la silla comenzaba a inclinarse hacia un lado. El impacto fue breve pero contundente. Sintió un dolor agudo en el hombro mientras caía, seguido del choque frío del agua envolviéndolo por completo. La sensación de pánico lo envolvió. No podía gritar, no podía nadar, no podía hacer nada. Solo escuchaba el retumbar de su propio corazón mientras el agua lo arrastraba hacia el fondo. En su mente se cruzó un pensamiento rápido y definitivo: así termina todo. Pero en ese momento de desesperanza, algo lo jaló con fuerza. Unas manos firmes lo sujetaron por el cuello de la camisa y comenzaron a sacarlo del agua. El mundo volvió de golpe, la luz del sol, el sabor a cloro en la boca, el ardor en los ojos. Tosió, escupió agua y escuchó una voz viva, decidida. Respira, respira, ¿me escuchas? Frente a él había una mujer, empapada, con el cabello húmedo pegado al rostro, la ropa sucia por el césped y tierra del jardín. Ella no parecía asustada, sino furiosa. Con voz fuerte y temblorosa gritó hacia la casa: ¿dónde estaban todos? ¿Dónde estaba el maldito personal? Martín intentó responder, pero no le salieron las palabras. Solo la miraba, atónito. Había algo en su mirada que no encontraba en nadie desde hace tiempo. Ella no lo veía como a un enfermo, ni como a un jefe, ni siquiera como a un inválido. Lo miraba como a un ser humano que necesitaba ayuda. Nada más. Más tarde supo su nombre: Clara. Había sido contratada recientemente para encargarse de las plantas del jardín, especialmente en la zona sur. Estaba trabajando allí cuando, de reojo, vio cómo la silla se hundía. No dudó. No pensó. No sabía nadar bien, pero eso no importó. Se lanzó al agua sin mirar atrás. Cuando más tarde Martín le preguntó: ¿y si tú no hubieras estado ahí? Ella respondió con naturalidad: ¿y si sí? Luego se dio la vuelta y se fue, sin esperar agradecimientos. Esa noche Martín no durmió. No por el susto, ni siquiera por el dolor físico. No podía dejar de pensar en lo que había sentido en ese momento en que ella lo sacaba del agua. Por primera vez en 2 años no se sintió roto. No completamente, al menos. Era como si, por un instante, alguien lo hubiera visto con otros ojos, como si en ese breve segundo, una parte de su dignidad perdida hubiera regresado. Al amanecer, pidió hablar con el administrador de la casa. Ordenó despedir a 2 de sus asistentes y exigió que Clara fuera contratada de forma permanente. Cuando le preguntaron en calidad de qué, respondió: como alguien que me ayude a volver a confiar. Más tarde, ese mismo día, Clara entró en su despacho.
Llevaba una blusa sencilla y tenía las manos aún manchadas de tierra. ¿Me mandaron llamar por lo de ayer?, preguntó. Sí, dijo él. Quería agradecerte y ofrecerte un trabajo. Ella respondió sin vacilar, pero ya trabajo aquí. No en el jardín, dijo él. Quiero que trabajes para mí. Directamente. Clara lo observó en silencio, como si intentara leer algo más allá de sus palabras. Después de unos segundos, dijo algo que lo dejó aún más pensativo. Ayer no me asustó la idea de que usted se ahogara. Me asustó ver cómo alguien puede desaparecer en medio del silencio, en la indiferencia de los demás. Martina sintió lentamente. Entendió cada palabra. Entonces quédate, le dijo, para que ese silencio nunca vuelva. Clara no respondió de inmediato. Solo se acercó y le extendió la mano. Una mano firme, directa, sin condiciones. Está bien. Pero no soy enfermera, advirtió con una sonrisa leve. Él también sonrió, por primera vez en mucho tiempo. En ese gesto, sin dramatismo, sin promesas, comenzó algo nuevo. Los días siguientes fueron distintos, aunque nadie en la casa lo hubiera dicho en voz alta. Clara ya no se movía solo entre las plantas, ahora también se sentaba con Martín en la terraza por las tardes, o lo acompañaba durante sus breves paseos por el jardín. No hablaban mucho al principio. Martín no era hombre de muchas palabras, y Clara tampoco parecía necesitar llenar los espacios con frases vacías. A veces solo se escuchaba el sonido del viento entre las ramas o el canto de los pájaros que regresaban al anochecer. Pero en ese silencio ya no había soledad. Había compañía. Una tarde, mientras ella limpiaba una maceta quebrada, él le preguntó si creía en las segundas oportunidades. Clara no respondió de inmediato. Se quedó observando cómo el barro seco se deshacía entre sus dedos. Luego dijo, sin mirarlo, creo que hay momentos que no se repiten. Pero también creo que hay personas que se cruzan para recordarnos quiénes éramos antes de rendirnos. Esa frase se quedó flotando en el aire, pesada y verdadera. Martín empezó a cambiar pequeñas rutinas. Dejó de encerrarse en su despacho durante horas, aceptó desayunar en la mesa del comedor en lugar de hacerlo solo en su habitación, incluso pidió que le retiraran la televisión de su cuarto. Dijo que no quería seguir viendo la vida desde una pantalla. Lo que no dijo, pero pensó, era que Clara le había devuelto algo que ni él sabía que había perdido, el deseo de estar presente. Una noche, el generador de la casa falló. Todo quedó a oscuras. El personal, confundido, se movía a tientas por los pasillos, murmurando entre sí. Clara, en cambio, fue directamente a buscarlo. Lo encontró en la sala, inquieto, con la silla detenida junto a la ventana. ¿Estás bien?, preguntó ella, y al darse cuenta de que le había hablado de tú, se detuvo un segundo, algo avergonzada. Pero Martín no se inmutó. Asintió con una sonrisa apenas visible. Sí. Solo que no recordaba lo oscura que puede ser la noche cuando no se tiene a dónde ir. Clara encendió una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo. No dijo nada, solo la apuntó al techo y se sentó junto a él. «Podemos quedarnos aquí un rato», murmuró. Y eso hicieron. Durante casi una hora no hablaron. Escucharon los sonidos lejanos de la naturaleza, el crujido de la madera vieja, el zumbido de los insectos. Clara pensó que él debía estar cansado, pero Martín pensaba lo contrario, hacía mucho que no se sentía tan despierto. Al día siguiente, pidió a uno de los técnicos que le enseñara cómo ajustar los controles de su silla para poder moverse con más libertad. No lo anunció como una gran decisión, simplemente lo hizo. También comenzó a escribir. Al principio eran solo frases sueltas en una libreta, pensamientos breves, recuerdos. Un día Clara los vio abiertos sobre la mesa. Martín no los escondió. «¿Esto es tuyo?», preguntó ella. «Sí. O al menos, está saliendo de mí», respondió con una pequeña risa. Así pasaron las semanas. Clara no cambió su forma de ser. Seguía usando su ropa sencilla,
seguía trabajando con las plantas, y no pedía nada más que respeto. Pero con cada conversación, con cada gesto, se iba formando entre ellos una conexión que no necesitaba ser nombrada. No era lástima, no era obligación, ni siquiera amistad en el sentido convencional. Era algo más silencioso y más íntimo. Clara no lo empujaba a cambiar, pero su sola presencia lo transformaba. Un día, mientras ella regaba unas begonias en la parte trasera del jardín, Martín se acercó sin que ella lo notara. Se detuvo a unos metros, la observó en silencio, como quien mira una escena que no quiere interrumpir. Cuando Clara se dio vuelta y lo vio ahí, sonriendo apenas, se acercó y le preguntó, ¿qué haces aquí, tan temprano? Aprendiendo a llegar sin que me lleven, respondió él. Clara lo miró fijamente, luego bajó la vista con una sonrisa leve. Entonces estamos avanzando. Martín asintió. Sí. Pero no quiero avanzar solo. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la rutina parecía repetirse, algo en el aire había cambiado para ambos. No era necesario que dijeran mucho para entenderse, un simple gesto, una mirada, o incluso el silencio compartido, llenaban el espacio de un sentimiento profundo que no requería etiquetas. Clara seguía con su trabajo en el jardín, mientras que Martín, poco a poco, empezaba a buscar pequeñas razones para asomarse más al mundo exterior. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, Clara le contó una historia de su infancia. No era nada espectacular, solo un recuerdo sencillo, pero que la hacía sonreír cuando lo recordaba. Martín la escuchaba atento, sorprendido de lo mucho que disfrutaba esas pequeñas confidencias, como si esas palabras fueran gotas de agua frescas para un terreno seco. En ocasiones, cuando Clara recogía flores para adornar la casa, Martín la ayudaba con indicaciones o con algún consejo que recordaba de sus viajes. No podían tocarse mucho, pero el intercambio de miradas se volvió cada vez más cálido. Había un respeto mutuo que crecía lentamente, sin prisas, sin necesidad de explicaciones. Una mañana lluviosa, Clara llegó con un paraguas y, al ver a Martín sentado en la terraza, lo invitó a sentarse bajo su sombra improvisada. La lluvia caía suave y constante, y ambos quedaron allí, compartiendo el silencio y el sonido de las gotas que golpeaban el techo. Martín pensó en lo mucho que había cambiado desde aquel día en que ella lo rescató del agua, y sintió una gratitud que no sabía cómo expresar. A veces, cuando la tristeza intentaba colarse en sus pensamientos, Clara se sentaba a su lado y simplemente ponía su mano sobre la suya, sin decir nada. Era un contacto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que Martín sintiera que no estaba solo. Y esa certeza, ese simple acto de presencia, lo mantenía aferrado a la vida con una fuerza renovada. En una de esas tardes, mientras repasaban viejas fotografías que Martín había encontrado en una caja olvidada, Clara se atrevió a preguntarle qué soñaba ahora. Él la miró largo rato, y con una voz baja, casi un susurro, respondió, sueño con volver a ser alguien que no necesita ayuda, aunque sé que eso quizás nunca suceda. Pero sobre todo, sueño con no sentirme invisible. Clara apretó suavemente su mano y le dijo, no estás invisible para mí. Nunca lo has estado. En ese instante, una calma profunda los envolvió a ambos, como si en ese simple reconocimiento se encontrara la medicina para viejas heridas. La relación entre ellos no necesitaba definiciones. No había prisa ni expectativas, solo la certeza de que, en medio del silencio y la rutina, habían encontrado un refugio mutuo. Y a veces, eso era todo lo que importaba. Pasaron los días y la rutina fue poco a poco llenándose de pequeños momentos que, aunque sencillos, tenían un valor enorme para ambos. Clara seguía atendiendo el jardín, pero cada vez se detenía más tiempo junto a Martín. Leía en voz baja mientras él escuchaba, o simplemente estaban juntos, compartiendo el aire tibio del atardecer. No necesitaban palabras, la presencia mutua era suficiente para hacer que el tiempo pareciera más liviano. Martín, que antes se sentía atrapado en su cuerpo y en una vida de limitaciones, comenzó a notar que sus pensamientos ya no giraban solo en torno a lo que había perdido. Ahora había espacio para la esperanza,
para imaginar días en los que quizá podría sentir algo parecido a la libertad. Clara, con su mirada franca y sin juicios, era ese puente silencioso que lo ayudaba a cruzar. Una tarde, mientras el sol se escondía lentamente y la luz dorada bañaba el jardín, Martín pidió a Clara que le enseñara a cuidar las plantas. Al principio fue torpe, sus manos sin práctica y sin fuerza para ciertas tareas, pero Clara no se impacientó. Le mostró con paciencia cómo tocar la tierra, cómo sentir la humedad, y juntos fueron despertando vida entre las macetas y flores. Poco a poco, esos pequeños actos se convirtieron en rituales. Martín esperaba con ilusión esos momentos de conexión con la naturaleza y con Clara, donde sentía que, aunque fuera por un instante, podía ser parte del mundo que antes parecía tan lejano. Un día, Clara le confesó que no había llegado a la casa solo por trabajo, sino porque necesitaba un cambio en su propia vida. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de una emoción contenida que Martín percibió sin dificultad. Él le habló también de su soledad, de la rutina opaca que había dominado su existencia desde el accidente, y de cómo su encuentro había encendido una luz que él no esperaba. No había promesas ni expectativas, solo dos personas que, en su fragilidad, se apoyaban mutuamente para encontrar un poco de fuerza y sentido. Martín comenzó a sentir que la casa, antes un lugar de aislamiento, se estaba transformando en un refugio donde la vida aún podía sorprender. Clara, con su presencia constante y sincera, era el corazón de ese cambio silencioso. Conforme las semanas pasaban, Martín y Clara fueron creando una especie de rutina nueva, donde la compañía del otro se volvió un alivio más que una obligación. Las mañanas eran especialmente importantes, a menudo, Clara llegaba temprano con una taza de café y se sentaba cerca de él, sin decir mucho, dejando que el silencio compartido fuera suficiente. Martín, acostumbrado a la soledad y el silencio impuesto, empezó a valorar esos instantes. Un día, mientras él observaba las plantas que Clara había cuidado con esmero, se atrevió a preguntarle sobre sus sueños, esas cosas que no suele decir en voz alta. Clara lo miró con sorpresa, y luego con una sonrisa tranquila, contó que siempre había querido viajar, conocer lugares diferentes, pero que la vida la había llevado por otros caminos. Martín, sin saber bien por qué, sintió que esa confesión los acercaba más, como si cada palabra fuera un puente que acortaba la distancia entre sus mundos. Martín comenzó a compartir más de sí mismo también. Con voz pausada, relató fragmentos de su vida antes del accidente, su trabajo, sus ambiciones, sus miedos. Clara escuchaba atentamente, sin prisa, sin interrumpir, como si cada historia fuera un tesoro frágil que merecía respeto. En una tarde cálida, Clara lo invitó a salir al jardín para que sintiera el sol en la piel, aunque solo fuera en sus manos y rostro. Martín dudó al principio, pero aceptó. Bajo el árbol grande que daba sombra al jardín, Clara lo ayudó a acomodarse y poco a poco, con cuidado y paciencia, lo animó a mover los dedos, a sentir el tacto de las hojas y las flores. Fue un momento pequeño, casi invisible, pero para Martín fue un paso enorme hacia recuperar algo perdido. La confianza entre ellos crecía lentamente. No había palabras grandilocuentes ni promesas, solo un respeto profundo por la vulnerabilidad del otro. Martín sentía que con Clara podía ser el mismo, sin máscaras ni pretensiones, y eso le daba una paz que hacía mucho no experimentaba. Una noche, antes de dormir, Martín la llamó cerca y le agradeció por no haberlo dejado solo, por haber sido la mano firme en medio de su tormenta silenciosa. Clara sonrió y respondió que ninguno de los dos estaba realmente solo mientras pudieran sostenerse mutuamente. En ese momento, sin necesidad de decir más, supieron que algo especial había nacido entre ellos, algo que no necesitaba definirse, solo sentirse. Con el paso del tiempo, Martín comenzó a darse cuenta de que la presencia de Clara había cambiado no solo sus días, sino también la forma en que veía su propia vida. La casa, antes silenciosa y fría, empezó a llenarse de pequeños detalles que ella había ido dejando, una planta nueva en la esquina, una foto colocada sobre la mesa, alguna flor fresca junto a su silla. Todo parecía decir que, aunque el mundo fuera complicado, aún había lugar para la esperanza. Clara,
por su parte, también parecía encontrar en Martín algo que había estado buscando sin saberlo. Su mirada, firme y al mismo tiempo vulnerable, le transmitía una sinceridad que pocas veces había visto. No era solo el trabajo o la rutina, era algo más profundo, una conexión humana que crecía sin apurarse. Una tarde, mientras arreglaban juntos una maceta rota, Martín hizo un esfuerzo para alargar la mano y tocar una de las flores. Clara sonrió, sorprendida y emocionada al mismo tiempo, y no apartó su mano. Por primera vez en mucho tiempo, Martín sintió el calor de un contacto genuino que iba más allá de lo físico, era como si esa simple caricia dijera sin palabras que no estaba solo. En los días siguientes, Martín empezó a planear pequeñas salidas dentro de la propiedad, intentando recuperar algo de independencia. Clara lo apoyaba en cada paso, alentándolo sin presiones, con paciencia. Cuando la confianza comenzó a crecer, Martín le contó fragmentos de sus sueños antiguos, de su vida antes del accidente y de cómo, a pesar de todo, quería encontrar un nuevo sentido. Una noche, después de cenar, Clara se quedó a su lado hasta que él se quedó dormido. Mirándola en la penumbra, Martín pensó que, quizás por primera vez en años, no tenía miedo de lo que vendría. Había encontrado en ella un refugio, una razón para seguir adelante, aunque la vida no fuera perfecta. Y así, sin prisas ni promesas, esa relación sencilla y profunda se fue construyendo día a día, palabra a palabra, gesto a gesto. Dos almas heridas que, al encontrarse, comenzaron a sanar juntas. Con cada amanecer, la relación entre Martín y Clara se fue profundizando de manera natural. No había necesidad de palabras grandilocuentes, bastaban las pequeñas cosas, una sonrisa tímida, una mano que ayudaba a ajustar el cojín, o la compañía silenciosa durante las tardes cálidas. Un día, Clara decidió enseñarle a Martín a reconocer los sonidos del jardín. Mientras él escuchaba atentamente el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas, una sensación de paz lo invadió. Era como si, a través de esos sonidos, pudiera reconectarse con un mundo que había estado lejos de él durante mucho tiempo. Martín, por su parte, comenzó a compartir más de sus pensamientos y emociones. Le confesó a Clara que el accidente le había arrancado no solo su movilidad, sino también su confianza y esperanza. Pero que, gracias a ella, sentía que esa esperanza empezaba a renacer, aunque fuera poco a poco. Clara le contó entonces que también había enfrentado dificultades en su vida, y que había encontrado en el cuidado de otros y en la naturaleza una forma de sanar sus propias heridas. Entre esas confesiones, se forjó un vínculo aún más fuerte, basado en la comprensión mutua y la aceptación sincera. Las tardes se llenaban de pequeños proyectos, plantar nuevas flores, arreglar caminos, o simplemente sentarse a contemplar el atardecer juntos. No era necesario hacer grandes planes, la simple presencia del otro era suficiente para dar sentido a esos momentos. Una vez, Martín se atrevió a pedirle a Clara que le leyera un libro. Ella aceptó con una sonrisa, y mientras sus voces se entrelazaban con las palabras impresas, Martín sintió que, poco a poco, recuperaba no solo su mente, sino también su corazón. A medida que la primavera daba paso al verano, Martín y Clara continuaron construyendo esa relación delicada y sincera, aprendiendo a confiar de nuevo, a encontrar fuerza en la compañía y a imaginar, quizás por primera vez en mucho tiempo, un futuro compartido. El verano avanzaba lentamente y cada día traía consigo pequeños instantes que, aunque simples, se grababan en la memoria de Martín y Clara como fragmentos de una nueva vida. Las mañanas comenzaban con el suave canto de los pájaros y la fresca brisa que acariciaba las hojas, mientras ellos compartían un café cerca de la ventana. No era necesario hablar mucho, bastaba la presencia del otro para sentir que el mundo, aunque imperfecto, tenía algo bueno por ofrecer. Un día, Martín propuso algo inesperado, ¿y si intentamos algo nuevo? Quiero que me enseñes a moverme un poco más, aunque sea lentamente. Clara, sorprendida, asintió con una sonrisa llena de confianza. Juntos, empezaron a planear pequeños ejercicios, pasos cortos para desafiar los límites que parecían tan rígidos. Las primeras veces fueron difíciles,
el cuerpo de Martín se resistía y el cansancio lo invadía con facilidad. Pero Clara no se rendía. Con paciencia y ánimo, lo apoyaba, celebrando cada pequeño avance como una victoria. Y en esos momentos, Martín sentía que no estaba solo en la batalla contra su propio cuerpo, que había alguien a su lado dispuesto a caminar con él, aunque el camino fuera lento y lleno de obstáculos. En una de esas tardes, Clara compartió con Martín una carta que había encontrado entre sus cosas, escrita por ella misma años atrás. Era un mensaje para su yo del futuro, lleno de esperanzas y sueños que, en ese momento, parecían distantes. Martín leyó cada palabra con atención y al terminar, le tomó la mano con suavidad. No estamos tan lejos de esos sueños, dijo con voz serena. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba, pero también empezaban a aparecer sentimientos más profundos, complicados y hermosos al mismo tiempo. Martín, que durante mucho tiempo había sentido que su vida estaba detenida, ahora empezaba a imaginar que podía abrirse a la posibilidad de amar de nuevo. Y Clara se encontraba enfrentando sus propios miedos sobre lo que eso significaría. Las noches traían conversaciones largas, a veces interrumpidas por el cansancio, pero siempre llenas de sinceridad. Hablaban de sus miedos, sus deseos y de la fragilidad que ambos habían aprendido a aceptar. No era fácil, pero en esa dificultad estaba la belleza de un vínculo verdadero. Y así, sin prisa, sin grandes gestos, Martín y Clara tejían día a día una historia de esperanza, cuidado y compañía, descubriendo que, aunque la vida puede rompernos, también nos da la oportunidad de reconstruirnos con ayuda, con paciencia y sobre todo, con amor. Con el paso de los meses, la transformación en Martín se hizo evidente, no solo en su cuerpo, que poco a poco recuperaba un poco más de movilidad, sino en su mirada, que ahora brillaba con una luz diferente. Ya no era solo un hombre que vivía en su propia cárcel, sino alguien que había encontrado una razón para seguir adelante. Clara, a su lado, seguía siendo ese apoyo silencioso y firme, la mano que sostenía cuando el miedo y la duda amenazaban con volver. Su vínculo se había convertido en algo más que amistad, había nacido un cariño profundo, nacido del respeto, la comprensión y la compañía en los momentos más difíciles. Una tarde, Martín tomó la mano de Clara y, sin decir palabra, la miró a los ojos. No hacía falta hablar, en ese gesto había un compromiso silencioso, un pacto de seguir caminando juntos, a pesar de las dificultades que aún podrían venir. La casa que antes parecía un refugio de soledad se había transformado en un hogar lleno de vida, de risas suaves, de esperanza compartida. Martín había aprendido a confiar de nuevo, a abrir su corazón, y Clara había encontrado en él una razón para quedarse. No hubo grandes declaraciones ni promesas eternas, pero sí la certeza de que, a veces, el amor verdadero nace en los momentos más inesperados, cuando dos almas rotas deciden unirse para reconstruirse. Y así, en medio de esa calma, Martín y Clara comenzaron un nuevo capítulo, uno donde la vida, con todas sus imperfecciones, valía la pena ser vivida. A veces, la vida nos rompe en pedazos que parecen imposibles de unir. Pero en esos fragmentos rotos, cuando aceptamos la ayuda sincera de otros y nos permitimos confiar de nuevo, podemos encontrar la fuerza para reconstruirnos. No importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay una luz en la compañía verdadera, en el cuidado desinteresado y en el amor que nace de la vulnerabilidad compartida. Nunca subestimes el poder de un gesto simple, una mano tendida o una mirada que dice no estás solo. Porque, al final, sanar es un acto de valentía que solo podemos lograr juntos. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like, compartirla y suscribirte para más relatos que inspiran y muestran la fuerza del espíritu humano. Déjame saber en los comentarios qué te ha dejado esta historia y de dónde nos ves. Gracias por acompañarme en este viaje.